El destino de un club no se forja en el tiempo, sino en su esencia. Nace con la fuerza de aquellos que creen en su grandeza desde el primer día. Y es que fue un 13 de diciembre de 1955, un día que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol peruano, ya que la familia Ventín estaría decidida a fundar un club que más que un club sería una familia, una raza, una forma de vivir, una identidad totalmente distinta a lo que se venía viendo en el fútbol peruano. Se fundaría Sporting Cristal, y si como el destino decidiera determinar lo que seguiría de su historia, nacería como un club campeón, desde las raíces campeón y siempre siendo la fuerza ganadora. Pero para entender más de su historia de Sporting Cristal, debemos saber cómo fue la etapa de su fundación. Y es que en el corazón de Rimac se sellaría una alianza, la cual le alumbraría una nueva esperanza al fútbol nacional. Un modesto Sporting Tabaco con su historia obrera y camisetas celestes inconfundibles se unirían a la poderosa cervecera Bacchus y Johnston, en ese entonces lideradas por el ingeniero Ricardo Ventín Mujica y su esposa Esther Grande de Ventín. Pocos meses después, en 1956, Sporting Cristal debutaría en Primera División. ¿Y de qué otra forma podría debutar este hermoso club? En su primer año en la Primera División se proclamó como campeón nacional, un hecho inédito para ese entonces, el cual le otorgarían como el apelativo del club que nació campeón. Desde ese entonces se daba indicios de la grandeza que podría forjar este club. Y esto no acabaría ahí, desde los años 60 y 70 formarían y se consolidarían como uno de los clubes más competitivos del país, con campeonatos nacionales tan recordados como lo podrían ser el del 61, 68 y el del 70. Y eso sería una constante para los años siguientes, hasta un punto de inflexión. La década de los 90 fue considerada como una de las más gloriosas en la historia de este club, y no es para menos, ya que en 1991 nos consolidaríamos como campeones nacionales. Después se daría un hecho histórico para nuestro club, como lo sería el primer tricampeonato en la historia del fútbol peruano. Esos años 94, 95 y 96 nos hicieron alzar los tres títulos, los cuales nos consolidarían como el primer tricampeón en la historia del fútbol peruano. Posteriormente se daría la mayor hazaña recordada por un club peruano en la Copa Libertadores, como lo sería ese 1997, con un Sporting Cristal completamente convertido en una máquina celeste, con unos octavos de final ganándole a Vélez Sarsfield, en unos cuartos ganándole a Bolívar, con unas semifinales ganándole al poderoso Racing de Argentina y en una lamentable final la cual perderíamos frente a Cruzeiro de Brasil, en una final remarcada en la mente de todo hincha celeste, con ese tiro del Yuliño el cual nos pudo haber dado nuestra primera Copa Libertadores, pero que lamentablemente no se pudo dar, y así es la historia. Pero recuerden, el fútbol, sea temprano o tarde, te podría dar una revancha. Después entraríamos en el nuevo siglo, el cual el equipo celeste mantendría su protagonismo a nivel local, consagrándose campeones nacionales en el año 2002 y 2005. Y es que esto es Sporting Cristal, siempre con una constante competitividad y con los jugadores disciplinados y siempre confiando en nuestras canteras, remarcando que para este punto Cristal habría proporcionado varios jugadores los cuales harían historia en la selección peruana. Después se daría una hegemonía muy remarcada en el fútbol peruano, ese tan recordado año impar. 2012, 2014 y 2016 se pintarían de celeste, destacando hasta ahí un muy buen manejo institucional y al igual que un desarrollo muy bueno en jugadores menores. Se daría la final del 2018 frente a Alianza Lima, la tan recordada final más fácil de la historia del fútbol peruano, con un marcador de 7-1, que consolidaba la grandeza de Sporting Cristal hasta ese momento. Nadie le podía hacer frente a la máquina celeste, con Emanuel Herrera, Gabriel Costa y Marcos López. Caras visibles de la selección peruana también estaban en ese plantel. Y es que las cosas pintaban de maravillas para ese entonces. Sporting Cristal tenía uno de los mejores planteles del fútbol peruano.
tenía una de las mejores instituciones para ese entonces del fútbol sudamericano. Pero la verdad que Bacus no le estaba pasando tan bien, tenían más pérdidas que ganancias y no era un negocio rentable a largo plazo. Es ahí cuando tendrían que tomar una decisión, o reformar la estructura del club para así poder generar ganancias, o tomar la decisión de venderlo. Al final optándose por la segunda opción, y sería en 2019 el año en el cual empezaron a llegar las principales ofertas, pero serían 4 los más interesados y los cuales estuvieron más cercanos a llegar a un acuerdo con la empresa Bacus, empezando con Federico Cunio, expresidente del club, el cual presentó una propuesta de más de 5 millones de dólares, que consideraba la mejor opción pero no fue aceptada por la cervecera. Después el grupo mexicano Hilo, un grupo de inversionistas mexicanos, los cuales se acercaron con una oferta significativa, pero tampoco fue considerada. Por último, Michael Lebacki, otro empresario muy interesado que formó parte de una licitación anterior junto a Federico Cunio, aunque finalmente no se concretó su compra, pero la cual sí se concretaría sería por el grupo Innova Sports. Este grupo de empresarios peruanos ligados al fútbol fue el comprador final en septiembre de 2019, liderado por Joel Raffo, Carlos González y Enrique de la Piedra. Con mi más sincera opinión, fue el peor error. Un error garrafal, los cuales nos condenarían en los años posteriores, ya que como todos sabemos, el grupo Innova es el cáncer que ahorita nos lleva a la decadencia. Con ese grupo no hemos ganado en los últimos años los campeonatos nacionales. Pero no nos vayamos del tema, estamos yendo en orden cronológico y todavía con la base de Bacus conseguiríamos el campeonato de 2020. Que sería frente a Universitario de Deportes, en una final la cual se daría con un 2-1 en el marcador, consagrándonos campeones nacionales en ese 2020. Posteriormente alzaríamos la Copa Bicentenario en 2021, siendo ese el último título en este siglo de Sporting Cristal. Recordemos que los títulos del 2020 y 2021 se dieron con la base de Bacus. Es entonces que nos deja con un único dato, que Innova Sports nos ha llevado a una decadencia, llevándonos a que un club ganador no pueda lograr conquistar un título nacional desde hace más de 5 años. Y demás problemas que involucran a Innova Sports, el cáncer de Sporting Cristal, conflicto de intereses, corrupción, acuerdos con Lozano y demás casos bochornosos que involucran el nombre de Joel Raffo. Pero esto no es Sporting Cristal, no hay que quedarnos con eso en el final, hay que recordar los buenos momentos, siendo el club que nació campeón, los títulos que hemos conquistado con nuestra determinación y disciplina en cada momento, cómo hemos logrado tener una estructura muy bien formada, con una institución muy adecuada y demás conceptos que se asemejan al Club Sporting Cristal, como la fuerza ganadora, la mejor cantera del fútbol peruano, nuestras hazañas en la Copa Libertadores, siendo la cara visible en las competencias internacionales del Perú, con nuestra hazaña del 97, siendo el primer tricampeón del fútbol peruano en la era profesional. Los 20 títulos nacionales y la Copa Bicentenario que están en nuestro palmarés. Al igual que recordar que nuestras victorias frente a los supuestos más grandes del fútbol peruano. Ese 7-1 tan recordado como la final más fácil de la historia del fútbol peruano frente a Alianza Lima. Y cómo olvidarnos de nuestra hinchada, la mejor hinchada del fútbol peruano. Siempre siendo incondicionales y fervientes en cada momento, poniendo como factor principal al escudo y sobre todo lo alto al Sporting Cristal. Y por eso, siempre hasta el final, Fuerza Cristal.